Ok, bien, veamos este ejemplo. Clase anterior, en lo que nos basamos fue prácticamente la ley de Lorentz, ¿cierto? F, fuerza para campo eléctrico y campo magnético. Miremos, este es un ejemplo bonito. Tengo una carga de una masa de 5 por 10 a la menos 26 kilogramos con este campo y este campo magnético en un tiempo específico con una velocidad dada en estas tres dimensiones. Importante para este tipo de problemas es estos factores de 10. Hay que llevarlo siempre, si no pues la podemos embarrar. Y las preguntas son: ¿cuál es la dirección del vector unitario de la fuerza en ese momento y la energía cinética en ese momento? Entonces, recordar, la fuerza de Lorentz es esta. En t igual a 0, como no tengo ninguna dependencia, pues simplemente agarro eso. Lo que nos dan es el tiempo t igual a 0 siempre. Lo difícil aquí sería calcular el producto cruz, que de hecho no es tan difícil porque nos dan las coordenadas en cartesianas y es simplemente cuestión de acomodar. Aquí este factor viene de 10 a la 5, 10 a la menos 3, 10 a la 2. Entonces ahí nos acomodamos, encontramos ese factor y luego simplemente calcular la fuerza. La carga es esta, el campo más este B cruz B, E más 1100 es 1200, menos 200 más 1400 es 1200, y 300 más menos 500 es menos 200. Por ese lado no hay lío, esta es la fuerza, y el vector unitario pues sería esto sobre la magnitud, ¿no? Esto es una constante, se puede cancelar. Entonces, la magnitud de esto es 36, 36, 72 y 1, 73, raíz de 73. Y ahí quedaría eso. Y en la parte B, pues la energía cinética es más breve, más llevadera, porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La magnitud de la velocidad, entonces es 4, 9 y 16, que es 29, por 10 a la 5, todo al cuadrado. Eso nos da 725 por 10 a la menos 15 joules. Y ya, es cuestión de mirar, dependiendo de los problemas, siempre buscar estos mismos tres datos. Otra de las cosas importantes era la parte de fuerza entre corrientes. La fuerza entre corrientes, inicialmente teníamos corriente y teníamos L cruz B. Esa es como la parte fundamental que vimos en la clase anterior. Y aquí lo que se hace es básicamente decir, ok, este campo B yo lo puedo generar con otra corriente. Y esto es lo que tenemos aquí. A esa parte verdecita es la que yo llamo el B o el H, pues dependiendo del factor de mu sub 0, en este caso sería H. Este de acá sería este H1, que es el asociado al campo. Recuerden, H es simplemente B sobre mu sub 0. Entonces ahí es la misma, cuando hablo de esto es lo mismo. Porque fíjense que acá hay un mu sub 0. Cuando lo multiplico por este mu sub 0 acá, se va y me queda esta parte de arriba. Solo que se acostumbra a dejar este señor de acá y darlo en términos de H. Entonces esto es el H, ¿ok? Y me queda entonces que la fuerza 2 va a ser mu sub 0. Cuando las corrientes son iguales, como en este caso, tengo que el campo magnético H1 es corriente sobre 2πd, donde D es esta separación. Como las corrientes son iguales, pues todo me queda acá y obtengo la magnitud de mi fuerza. Si hay fuerza, puedo hablar de torque, ¿ok? Y pasa algo interesante. Cuando yo tengo un circuito cerrado, ¿vale? Y además este señor es uniforme, que yo lo puedo sacar de la integral, me queda una integral de línea cerrada. Es decir, el x inicial es el x final. Cuando yo sumo estas cosas, pues me va a dar 0. Entonces yo puedo tener casos en los cuales la fuerza neta es igual a 0 y aún así tener torque.
Entonces tengo estas dos condiciones. Si B es uniforme, la fuerza neta siempre es 0. Si B es no uniforme, la fuerza neta es diferente de 0. Debido a esa integral, ¿no? En una integral de línea, cuando el campo no es uniforme, pues no puede salir de la integral de línea y tengo que hacer una integral ahí. Entonces tenemos el torque. Miremos o recortemos qué es el torque. Torque es distancia cruz fuerza. Si tengo más de 2 puntos, bueno, para un punto, pues en ese punto qué fuerza y qué distancia. Si tengo más de 2 puntos, pues es la suma vectorial, porque esto también es un vector. En este caso particular, a pesar de que aquí hay un typo, porque este debería ser sobre la misma línea, este F1 debería estar un poquito más abajo, yo puedo ver que los dos puntos tienen las mismas fuerzas en diferente dirección, pero diferentes distancias. En ese caso, la suma de fuerzas es 0, la fuerza neta, pero el torque no lo es, debido a que estas distancias son diferentes. R1 menos R2, que es este R21, me define mi torque diferente de 0. ¿Vale? ¿Dónde viene esto? Pues mire, R1 cruz F1, que es el primer término, y R2 cruz F2, pero F2 es menos F1, por eso factorizo este. ¿Vale? Pongámoslo aquí a trabajar, el torque sobre una espira cuadrada. Yo tengo una espira, esto es en el plano, el Z sale de la página, y tengo una corriente, miren la corriente como viene, así. Tengo una espira, la corriente pasa sobre esos 4 lados de la espira, y tengo un campo magnético que voy a considerar uniforme, ¿vale? Para aplicar lo que conozco. Si es uniforme quiere decir que es constante, este B sub 0, X, Y y Z son constantes, por tanto la fuerza va a tener la misma estructura de antes, I por L cruz B. Como es diferencial, pues es I por un DL, en 1 vamos hacia allá está X, este es un DX en dirección X, que es lo que pongo acá, cruz B sub 0. El B sub 0 ya lo conozco, el A cruz AX cruz X es 0, con Y es Z, con Z es menos Y, entonces solo sobreviven estos dos de acá, y obtengo este valor de fuerza. Ahora, ¿cuál es el R1? Es decir, el R desde el origen hasta el 1. Pues si todo esto es Y de Y, este de acá es de Y medios. Y como hacia abajo es negativo, pues es menos de Y medios. Y ya, tengo el de F1 y tengo el R1, puedo hallar el de torque 1, que me da esto. Similarmente en el caso 3, la corriente va hacia allá, es decir, lo que me cambia es en signo el de L, que ahora es menos de X en X, y en signo este de acá, que el R2 ahora es un medio de Y en Y, positivo. Es decir, voy a obtener exactamente el mismo valor, porque los signos se cancelan ahí. Y tengo la suma sobre T1 y T3. Para 2 y 4, de manera similar, ustedes solamente revisen. En 2, tengo que el de L es de Y en Y. Y el R, pues es de X medios en X. Y para 4 es lo mismo, pero con negativos ambos. En ese sentido, voy a tener exactamente el mismo valor para estos dos y tengo esto de acá. Lo interesante es cuando sumo todo. Si sumo este con este, fíjense que yo puedo factorizar el de X de Y, me queda una Z cruz B0, ¿vale? Verifiquen eso, entonces B0. Vea que aquí no hay Z, porque A cruz Z con A cruz Z, pues me da 0, por eso aquí no aparece nada de eso. Esto lo puedo acomodar en un área mejor, con un vector. A eso se le asocia un vector de área, que lo vimos en Gauss. Cualquier superficie, el vector área va a tener magnitud el área
y la dirección es normal a la superficie. En este caso, la superficie está en el plano XY, algo normal a la superficie va en Z. ¿Vale? Bien. Entonces me queda que el torque es I de S cruz B. Y de acá me voy a valer para decir que esto se llama el momento magnético. Parecido al caso eléctrico, ¿no? En el caso eléctrico teníamos el momento dipolar, Q de L, era el dipolo, tan una carga negativa, una carga positiva, y este era el momento dipolar. Eso después lo usábamos para definir el vector polarización. ¿Se acuerdan que ese viene desde D? D era E más este P eléctrico. Esta era la susceptibilidad eléctrica. Lo que queremos hacer es algo igual para el caso del magnetismo. Entonces tengo el momento magnético, I de S, en forma diferencial, de manera que el torque es simplemente un producto cruz entre el momento magnético y el vector de flujo magnético B. Es parecido, ¿no? El diferencial de momento dipolar y el campo eléctrico. Solo que aquí se utiliza es el campo del vector de flujo. Pero es muy similar. Si tenemos campos uniformes, podemos integrar la parte diferencial, ¿vale? Y me va a quedar que como el campo sale, o más bien sale a la izquierda para que quede esto, este es el momento magnético total, que es simplemente I por el vector área. Entonces miremos un ejemplo de cómo funciona. Tengo otra espira. Esta espira va en esta dirección. También está en el plano XY. Y este espira tiene 1 en X, es decir, esto vale 1. Y esto vale 2. ¿Ok? O sea que el área es 1 por 2, que es 2. Este es el campo y empezamos calculando el torque. Primero con la parte del momento magnético. La corriente es 4 miliamperios. El área es 1 por 2, como les decía. Y el vector es Z, porque este es el de S, perpendicular. Cruz B, que me lo dan, calculo y me queda en nanómetros. Newton metro, que es la unidad de torque, fuerza por distancia. Es decir, tenemos un torque en el eje X, va a rotar, esto rota así, como una puerta, ¿cierto? Aquí está el eje de rotación y rota. Si usamos la otra definición de torque, también debemos obtener lo mismo. ¿Cuál es la fuerza? IL cruz B. Y el R, pues ahorita miramos eso. Primero miremos las fuerzas. Fuerza sobre 1. El de L es... Este no es de L, este es el L total, ¿no? Es la longitud, que es 1. Perdón, el 1 es acá, 1. Y va en la dirección X. Cruz B sub 0 con la corriente. Quito las unidades y ya me queda esto. Para el lado 3 va hacia allá. Es decir, es lo mismo, es el 1, pero va en dirección menos X. Es decir, me va a dar lo mismo que F1, pero con un signo negativo. En 2, yo tengo que va hacia allá. Es decir, el L2 es 2 en dirección Y. Y el L4, pues es menos L2. En tanto, el F2 es fácil de hallar, veanlo. Solo un producto cruz. Y el F4, haciendo lo mismo que antes, me va a hacer el mismo F2 pero con un signo negativo. Si sumamos F1 y F3 con F2 y F4 me da 0. Pero aún así hay un torque. Ese suma de fuerzas es similar a llevarlo al centro de masa, ¿no? Suma de fuerzas es 0, sin embargo hay un torque, rota. Miremos el torque, que sería la suma de los 4 torques. Ya tengo estas 4 fuerzas, me faltan las 4 distancias. Para eso agarro este plano, que sería el mismo que está acá en la espira, es el formado por la espira. Me paro en el centro. Me podría parar en cualquier lado, ¿no? Pero yo me paro en el centro para que sea más fácil de ver. R1 es 1, porque esto vale 1, en dirección menos Y. R2 es un medio, porque este vale 1, entonces este es un medio en dirección X. R3 sería en dirección menos Y, 1.
y R4 sería en dirección menos X, un medio. Porque en este caso la X viene acá y la Y viene así, ¿no? Tener en cuenta eso. Aquí está esto. Menos 1, 1, 0,5 y menos 0,5. Como estas son las mismas direcciones, el producto cruz es 0 y solo sobrevive aquí el Y con el Z, que me da X. Es decir, todo me da en dirección X. ¿Cómo tiene que ser? La magnetización, que es similar al vector polarización, es cuando considero campos magnéticos en la materia. Entonces, esa magnetización implica lo siguiente. Antes, cuando teníamos el caso de eléctrico, teníamos estos dipolos que se orientaban, ¿se acuerdan? Entonces generaban un campo inducido y toda la cosa, polarización. Acá es algo similar, pero en términos de la magnetización, del momento magnético. Cada material tiene sus partículas y tienen un momento magnético asociado. Entonces, ese es el vector que queremos ver. Miramos. El vector campo magnético H tiene una fuente en el movimiento de cargas eléctricas, es decir, en corrientes, que es una corriente encerrada, ¿vale? Lo que llamamos en la ley de Ampère. Si yo quiero armar otro campo que sea similar a ese, con una diferencia en su fuente, es decir, quién lo produce, que ya sabemos que es los momentos magnéticos, pues entonces voy a tener la misma estructura. Le voy a asociar una corriente a eso, que la voy a llamar corriente atada, corriente bound, que se debe a los electrones orbitales, al spin electrónico, al spin nuclear. Es decir, si tengo un átomo, él tiene asociado un vectorcito que es el vector de momento magnético, no es más. Y tiene exactamente la misma estructura que con la ley de Ampère. M.dl es igual a la corriente atada. El campo magnético, el momento magnético ya sabemos que es este, de manera de un dipolo magnético, vale lo mismo que antes, pero norte-sur tiene asociado un momento magnético. Entonces estos dipolos magnéticos, supongamos que tengo n por unidad de volumen, es decir, este es el número y lo divido en el volumen y tengo una densidad de momentos magnéticos. Entonces el momento magnético total es la suma de esos momentos magnéticos pequeños. Va de 1 hasta el número total, este sería n, número total de momentos magnéticos. La magnetización es simplemente este m total por unidad de volumen. ¿Ok? Aquí me faltó 1 sobre volumen. ¿Ok? Ahí está. Entonces voy a obtener este señor cuando tengo dipolos eléctricos. ¿Cierto? Si son iguales, esto me da n sobre delta v, pues me da n. N mayúscula sobre delta v me da n minúscula. Y fíjense que obviamente tiene que tener las mismas unidades. Si nos devolvemos a esta parte, yo sé que h es b mu sub 0, punto dl, y cuando estoy dentro de un material magnético, ¿listo? Tengo el material y tengo mis dipolos magnéticos, ¿listo? Aquí otro, norte-sur, en vez de positivo negativo es norte-sur. Pues yo puedo hablar de la corriente total, una corriente que tenga esta debido a las cargas eléctricas y esta debido a las cargas atadas, al spin y todo eso. Entonces la corriente total es la suma de esas dos, ¿vale? En la mayoría de los libros y en general, el campo más fundamental en magnetismo es el B, no es el H sino el B, es lo opuesto al campo eléctrico, que es más fundamental que el D. Entonces yo lo que quiero hacer es despejar esto, porque este es el asociado al H y este es el asociado al M. Entonces despejo esto, paso a restar, que me queda aquí, pero el I total es este y el I atado es este M, ¿vale? Bien, entonces tengo este de aquí, B menos M, pero este señor, que es el de las corrientes de cargas libres, es H. Entonces yo puedo generar
solamente por comparación, h es b sobre mu sub 0 menos m. Y en el vacío, fíjense que m se va y me queda lo de antes, como tiene que ser. Solo que ahora tengo que tener cuidado con estos tres tipos de corrientes. Una es la atada con su densidad asociada, la otra es la total con su densidad asociada y la otra es la libre, que no se le pone nada, porque es la fundamental. Y de manera similar a antes, yo tengo el rotacional de H es la densidad total, el rotacional de M será la densidad de la corriente atada. En el caso isotrópico y lineal, es decir, si yo miro para cualquier lado es lo mismo, lineal pues que depende, es proporcional, tengo que la magnetización es proporcional al campo H magnético. A eso se le llama susceptibilidad magnética. Entonces, como ya tengo esta relación, despejo la B y me queda mu sub 0H más susceptibilidad H. Esta la factorizo, la H, y me queda 1 más susceptibilidad. Fíjense que acá esta susceptibilidad yo les puedo llamar como la permeabilidad relativa. Es una definición. Antes tenía la permitividad relativa, ahora es permeabilidad relativa. Y a este producto yo lo llamo la permeabilidad, así sin nada más. Así como decíamos que la permitividad era en el vacío con la relativa. Entonces así mismo estoy haciendo acá. Y encuentro que el campo, el vector de flujo de campo magnético es permeabilidad por el campo magnético. Similar a lo que teníamos antes, ¿no? El vector flujo de campo eléctrico era permitividad por el campo eléctrico. Es la misma vaina. Miremos este ejemplito fácil. Cuando yo tengo un valor, por ejemplo, me dan el valor del flujo, del vector flujo de campo eléctrico y la susceptibilidad relativa, yo puedo calcular la susceptibilidad magnética porque es menos 1, ¿cierto? De acá, 49. Y puedo calcular H. H es el B sobre mu R mu 0. Ya tengo mu R y el mu sub 0 siempre es 4pi por 10 a la menos 7. Es decir, tengo la magnitud de H. Con esa H yo puedo hablar de hallar la magnetización total, porque la magnetización, como es lineal, es proporcional a H, y tengo que es 39.000 amperios sobre metro. ¿Qué pasa si el material es anisotrópico? Es decir, si yo miro para X, para Y y para Z y veo cosas diferentes, pues quiere decir que el mu es una matriz, vea. En XX, en XY, estos son todos los planos que yo puedo pensar. Y esto me da la información del material en 3 dimensiones. Sin embargo, esta parte sigue siendo correcta, solo que pues al ser vectores me queda M, el mu como matriz y el B, el H. Estos son vectores columna, esta es una matriz y este es un vector columna. Es fácil ver que una matriz por una columna me da una columna. Listo, muchachos, pues dejemos hasta ahí y ahí seguimos entonces mirando, se nos viene otro festivo, ¿no?